Estamos de regreso y bueno, continuamos con este periodo de entrevistas. Mira, estas imágenes fueron captadas por nuestros equipos recientemente y se observa a una persona con movilidad reducida, en silla de ruedas, utilizando las escaleras eléctricas para accesar al metro porque no existe el ascensor que le facilite su movilidad. Pero ya ha aprendido y tiene ya prácticamente una técnica para poder abordar. Pero es él, no todos pueden hacer esa pericia para poder tener acceso a este sistema de transporte. Esto es un ejemplo mínimo. Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, yo quiero darle la bienvenida a José Townsend. Él es subdirector del SENADI. José, un placer tenerte con nosotros, compartiendo este espacio donde vamos a hablar no solamente del derecho que tienen las personas con discapacidad, sino también hacer un repaso de cómo se están respetando esas normas y esas leyes que existen en nuestro país para acompañarlos. Bienvenidos como siempre. Gracias a ustedes por abrirnos esta ventana en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Se cumplen con las leyes? En Panamá existen leyes y ustedes han luchado por años por eso, pero... Por años hemos luchado por las leyes para que las personas con discapacidad tengan sus derechos. Tenemos la principal barrera que tenemos hace mucho tiempo, que es la barrera actitudinal. Hay que romper esa barrera. Leyes tenemos muchas, leyes faltan. Hay que mejorar las leyes con políticas públicas. Pero como siempre se dice, lo que no se mide no existe. Recién acabamos de terminar la segunda encuesta de prevalencia y estamos esperando que el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos entregue en el primer trimestre del 2025 los resultados de esta. Al tener los resultados de la encuesta de prevalencia, podremos entonces aspirar a generar nuevas o mejorar las políticas públicas que existen, porque sabremos con una caracterización de la discapacidad dónde están, quiénes son, dónde viven, cómo viven. Exacto. Y entonces así podemos trabajar mejor. ¿Y un aproximado de cuántas personas con discapacidad hay en el país? Bueno, según el censo, que es algo diferente al estudio de prevalencia, el censo en la pregunta número 11 decía, ¿tiene discapacidad, sí o no? Y ese reflejó 173,000 personas. Pero la siguiente pregunta era, ¿puedes ver con lentes? ¿Puedes escuchar aún con audífonos? Y si sumamos todas esas preguntas que no eran directas, esa nos daba 355,000 personas. Ahora el estudio de prevalencia nos va a caracterizar la discapacidad. Entonces ahí podremos entonces tener mejores políticas públicas con esos números. Quiero ver cómo formular esta pregunta, José, porque hay personas con discapacidad por nacimiento, hay personas que quedan con alguna capacidad reducida por accidentes, pero hay otras que por enfermedades. Por ejemplo, una persona con diabetes que tiene una diabetes severa y que no continúa un proceso de cuidado, pierde la vista. O sea, ¿eso se ha clasificado? Bueno, como bien lo acabas de decir, cuando tiene una enfermedad, si no te lleva a una discapacidad, se sigue considerando enfermedad. La diabetes pueden ser problemas renales, que entonces... Exacto. Discapacidad visceral también. Ahora bien, hablemos del derecho al trabajo. Bueno. El derecho al trabajo, yo le decía a José, yo estoy obligada, ayer tuvimos un especial sobre la reforma y alguien me escribía en medio de esa avalancha de comentarios, decir, las personas con discapacidad, el derecho a jubilarse de las personas con discapacidad. La fórmula que nosotros hemos entendido por parte de las autoridades es que todos los que aportan al Seguro Social y que entrarían a ese nuevo régimen, si es que se aprueba, va a depender de uno, tener permanencia en su trabajo, o sea, tener continuidad en su trabajo. Y lo otro, tener un mejor salario. ¿Cómo queda en esa nueva estructura, cómo quedaría el derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad? El derecho al trabajo siempre ha sido una de nuestras mayores luchas. Pero el derecho a un trabajo digno principalmente, como bien acaba de decir usted, con un buen salario. Para lograr un buen trabajo con un buen salario, debió haber tenido una mejor educación que la que tenemos hoy en día. Lamentablemente, hay que seguir trabajando en el sistema educativo inclusivo, claro, para que las personas con discapacidad no sean excluidos del mismo. Y al tú tener un título,
tú podrás optar para un mejor trabajo. Y si tienes un mejor trabajo, puedes aspirar a tu vivienda y también a una jubilación digna. Y ser independientes. Me encantó un mensaje de una persona que entrevisté hace un par de años, nos decía que el mejor regalo que le pueden dar los padres a una persona con discapacidad, si es que es un niño que viene con discapacidad, es ese derecho a educarse y a ser independientes, a que no haya barreras, pero todavía hay mucha ignorancia en esto. Hay gente que da trabajo porque dice, bueno, voy a hacer como con todo el respeto, José, y con todo el respeto a las personas con discapacidad, es como mi responsabilidad social, no es mi responsabilidad social. No es un favor que le hacen a una persona con discapacidad si lo emplea siempre y cuando tiene las capacidades para ejercer ese puesto. Totalmente de acuerdo contigo. Y muchas veces esa barrera viene también de una sobreprotección del hogar. Cuando tú sobreproteges a un hijo, lo estás limitando para el día que tú faltes. Acabamos de ver las imágenes del muchacho que subía en la escalera eléctrica. Se llama Jorge. Él participó en un programa que tiene Senadis de Vida Independiente, donde a los muchachos que tienen la madera o tienen la oportunidad de ser independientes, se les habilita para que en el día a día puedan romper este tipo de barreras. Y al romper este tipo de barreras puedan acceder a una mejor educación. Hay un grupo importante de ellos que están acogiéndose al maestro en casa. Son alumnos de este programa. Qué bueno. Que creó el padre Guarda Peronomeño. Y este programa está graduando, si Dios quiere, este año a varios de ellos. Muchachos que se les truncó la vida en la educación. Bueno. Y esperamos que ellos, después del título secundario, aspiren a una universidad. Abro un paréntesis porque esta entrevista la acompaña un ejercicio que se ha ido a realizar Jessica Román. Jessica, esta madrugada decíamos, bueno, váyase ¿a qué avenida? Porque es que aquí uno va a cualquier avenida y vas a encontrar bellezas. Jessica, ¿has encontrado espacios accesibles y amigables para las personas con discapacidad? Castalia, amigos televidentes, acá en la 5 de mayo el espacio es bastante reducido para esas personas que tienen esa reducción de movilidad o movilidad reducida. Y quiero que vean algo aquí con las imágenes de mi compañero Nelson Gobea, y es que se supone que esta es una rampa para personas con discapacidad. Pero si ven la pintura prácticamente ha desaparecido, cosa que no se logra identificar, no logra esa identificación. Pero además, un puesto de buhonería se ha tomado prácticamente la acera, lo que dificulta que las personas puedan pasar por aquí, puedan pues hacer uso de esta rampa que se supone es para ayudar a la movilidad. Pero anteriormente nosotros hemos conversado también con algunas personas que utilizan bastones, que transitan por aquí por la 5 de mayo, y ellos nos han dicho que no tienen nada en contra de la buhonería, pero que de pronto les dejen un poco más de espacio para ellos poder movilizarse, ya que se le hace bastante complicado. También hablaron un poco sobre la situación que enfrenta actualmente la estación de Metrobús de la 5 de mayo, la zona paga precisamente, que 3 de los elevadores, ninguno funciona, y esto a ellos se le hace bastante complicado. Ellos exigen que las calles de Panamá sean un poco más accesibles, pero mejor vamos a escuchar a estas personas. Las calles están muy mal. Muy mal. ¿Cuánto le cuesta movilizarse? Me cuesta mucho moverme. ¿Cuáles son esas dificultades? Por lo menos esos escalones así, que hay que alzar el pie. Una vez fui accidentado un pie, se me hace difícil subir. Que se debe poner más orden para darle más paso a las personas, porque a veces no podemos ni caminar por la orilla. Pero tampoco hay que quitarle el trabajo a nadie que lo necesite. Claro. Así que solamente tengo eso que decir. No es amigable. Tengo muchos problemas para bajar el escalón. Le pido favor a muchachos para que me ayude. ¿Le pide ayuda a las personas? A las personas. Y hay mucha gente, personas que te ignoran. Pero bueno, se vio que se muera. Claro. ¿Y qué le iba a decir? ¿Usted le cuesta mucho caminar? Mucho.
De hecho, hemos visto cómo las personas con bastones han tenido que pedir ayuda a otras personas para por lo menos subir a las aceras, porque hay algunas aceras aquí en la 5 de Mayo que son bastante elevadas y ellos han tenido pues que pedir ayuda a otros ciudadanos para que puedan circular. Y yo quiero también que acá mi compañero, mi camarógrafo, me enfoque. Esta es otra de las rampas que hay en la 5 de Mayo, que no hay pintura azul que la pueda identificar. De hecho, acá en la 5 de Mayo no existe esa especie de superficie podotáctil o banda de vigilancia que es para las personas con discapacidad visual, que es como una especie de superficie con textura, con relieve y con diseños y con colores vibrantes para que estas personas que tienen discapacidad visual pues puedan advertirle de los posibles peligros que hay en la calle. Es algo que acá en la 5 de Mayo pues no hay, y estas personas con movilidad reducida tienen que estar pasando bastante peripecias al momento de estar transitando. Hoy un día internacional en donde se debe de pues luchar por esos derechos de estas personas y que tengan acceso a calles más inclusivas, es lo que ellos nos han estado exigiendo esta mañana. Es el reporte, regreso con ustedes a los estudios. Jessica Román, TVN Noticias. Excelente, Jessica, este ejercicio. Para muestra un botón. ¿Qué hacemos con eso? Y la pregunta obligada, José, ¿cómo hace el SENADI para enfrentar esto? Pues necesita el apoyo de otras instituciones. Definitivamente quien rige la buonería en el país son los municipios. Y lamentablemente volvemos a lo actitudinal. Si ya el acceso existe, ¿por qué bloquearlo con puestos de buonería? Es cierto que hay una necesidad, pero también las personas con discapacidad tienen que circular. Así es. El Estado hizo una inversión grande por cumplir con las leyes internacionales, se hace la rampa, se hace el acceso, y vemos ahí en el video cómo es bloqueado por puestos de buonería. Bueno, el ejercicio de hoy es justamente no solamente para resaltar el día, sino decir que todos tenemos que sumarnos, porque hoy debemos dar gracias porque tenemos nuestras capacidades completas, pero mañana no lo sabemos. O un familiar nuestro. Estamos hablando de más de 100.000 personas según el censo y todavía seguimos clasificando. José, yo quiero agradecerles, José Townsend, él es el subdirector de SENADI. Gracias por estar con nosotros compartiendo este día tan importante para todos. Gracias. Para todos, y las puertas del noticiero, como siempre, abiertas para ustedes. Gracias a ustedes. Hay más que compartir.